Buenas noches con todos. Dios les bendiga a todos los que están conectados en este momento para seguir con nuestros estudios del Evangelio de Juan. El día de hoy estamos empezando ya la última parte, estamos en la última línea del Evangelio de Juan. Básicamente hemos cruzado la línea media, pero en cuestión de tiempo significa que ya hemos recorrido 3 años y medio del ministerio de Juan. Entonces vamos a empezar con una oración antes del estudio. Señor, gracias por esta noche y gracias por el privilegio de enseñar tu palabra, de aprender de ello. Bendice a cada uno de los oyentes y abre nuestro corazón para entender y escuchar el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora en el Evangelio de Juan. Y quiero que tomen nota de lo siguiente. En el Evangelio de Juan empezamos el capítulo 1 hablando acerca del verbo hecho carne. Si ustedes recordarán, los que siguieron el estudio, bueno, en realidad empezamos el año pasado, en el mes de mayo, empezamos el Evangelio de Juan, y entonces al tratar el capítulo 1 hablamos acerca de aquel verbo hecho carne, Jesucristo en la eternidad, viviendo con el Padre y luego encarnándose y viniendo a esta tierra. Todo eso en el capítulo 1. A partir del capítulo 2 hasta el capítulo 11, del capítulo 2 al capítulo 11, son los 3 años y medio del ministerio de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, se termina con el broche de oro, la resurrección de Lázaro. Quiere decir que Juan utiliza desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11 para relatarnos la vida y el ministerio de Jesús. Nos habla de sus milagros, nos habla de las señales que ha hecho, de los discursos que ha tenido, cómo habló con Nicodemo, cómo habló con la mujer samaritana, cuando habló de que él era la luz del mundo, cuando dijo que él era el buen pastor, cuando él mencionó que no hay otro camino al Señor, sino Él. En fin, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11. Ahora vamos a empezar con el capítulo 12. El capítulo 12 dura una semana. Una semana. Y quizás menos todavía. El capítulo 12 dura exactamente 3 días. 4 en el mejor de los casos. O sea, todo el capítulo 12 que vamos a estudiar poco a poco, porque hoy día vamos a estudiar solo una parte, nos va a mencionar un lapso de tiempo de 4 días. Luego, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, 5 capítulos de Juan van a mencionar solo 4 horas. La última cena. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 de Juan, Juan dedica 5 capítulos para relatarnos con lujo de detalles qué fue lo que ocurrió en esas 4 horas que estuvieron en la última cena. El miércoles en la noche. Miércoles en la noche, 4 horas aproximadamente, desde las 5 hasta las 9 de la noche, aproximadamente 5 capítulos para 4 horas de la vida de Jesús. Capítulos 18 y 19 nos va a mencionar una noche. ¿Por qué? Porque el capítulo 18 empieza cuando arrestan a Jesús después de la Santa Cena, de la última cena. Entonces, ese miércoles en la noche arrestan a Jesús y Jesús muere al día siguiente a las 3 de la tarde. Entonces, capítulos 18 y 19 de Juan nos van a relatar una noche y la mitad de un día hasta las 3 de la tarde
del día siguiente. Lo consideramos hasta las 6 porque mientras lo bajaron para enterrarlo, etc. O sea, 2 capítulos para un día. Y luego, capítulos 20 y 21, nos relata a Cristo resucitado. Y no por el Evangelio de Juan, pero por otros evangelios y por otras cartas de los apóstoles, sabemos que la resurrección de Jesús duró 40 días hasta que fue ascendido a los cielos. Jesús resucitó el domingo de resurrección y a partir de ahí se quedó 40 días caminando con sus discípulos y mostrándose a más de 500 y pico personas y hasta que fue ascendido a los cielos. Todo esto, ¿qué nos enseña? Tenemos la costumbre de que cuando estudiamos la Biblia nos imaginamos que un capítulo es el mismo periodo de tiempo que todos los capítulos. Nos imaginamos que un capítulo puede haber sido, digamos, un día, ¿no? Una cosa así, y que cada capítulo dura lo mismo. Pues no es así. Lo que estamos viendo ahora es que los capítulos de la Biblia no están limitados ni restringidos por el tiempo cronológico, sino que pueden haber, como en este caso, pueden haber 10, 12 capítulos donde se relatan 3 años y medio de la vida de Jesús, y pueden haber 5 capítulos donde se relatan 4 horas. Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento. Cuando estudiamos los libros del Antiguo Testamento, especialmente todos los libros que son históricos, a veces no entendemos el lapso de tiempo. En la vida de Abraham, por ejemplo, podemos encontrar que hay lapsos de tiempo, los capítulos pueden ser entre 16, 15, 20 años de diferencia, ¿no? O cuando José fue vendido y se fue a Egipto, pasaron años. O sea, todo esto nos tiene que llevar a investigar y estudiar más la palabra de Dios para poder profundizar, y a veces entender los lapsos de tiempo nos ayudan a comprender mejor las cosas. Vamos a estudiar el capítulo 12. Busquen el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Y como les menciono, el capítulo 12 es poco menos que una semana. En realidad, el capítulo 12 se supone que son 6 días antes de la Pascua. Más o menos la Pascua es el día viernes. El día jueves mataron al Señor y el día miércoles es la última cena. O sea que el capítulo 12 de Juan dura desde el día domingo, lunes, martes y miércoles en la mañana. Ese es todo el capítulo 12. Ahora, quiero que empecemos leyendo el capítulo 12, el versículo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1, dice: 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua. Quiero recordarles que la muerte de Jesús debía ocurrir justamente en la Pascua judía, en la Pascua hebrea. En realidad estamos hablando del Cordero Pascual, ¿no? Recordarán ustedes, ya lo he mencionado en alguna oportunidad, este evento que ocurrió en Egipto, cuando el pueblo clama por liberación porque realmente eran oprimidos en Egipto. Dios responde para liberar a su pueblo y levanta a Moisés. El faraón se resiste a dejar marchar a su obra de mano gratuita, porque los hebreos eran los esclavos de Egipto. Entonces, nadie dejaría marchar a la obra de mano barata, ¿no es cierto? Nadie. Entonces, el faraón se opone. Y para esto, entonces, Dios tiene que mandar plagas, las 10 plagas de Egipto. Y cada plaga es peor que la anterior, para tratar de quebrantar el corazón del faraón, para que dejara ir al pueblo hebreo libre. Al final llegan a la última plaga, a la 10ª plaga, que viene a ser la peor de todas. ¿Cuál es? La plaga de la muerte de todos los primogénitos. Y estamos hablando de la muerte de los primogénitos
tanto de animales como de seres humanos. Entonces Dios dice, como este faraón es duro, entonces la plaga que viene ahora va a ser la peor de todas, porque va a morir hasta el primogénito del faraón. Pero entonces Dios habla a su pueblo y le dice a su pueblo, ustedes están protegidos por mí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Muy fácil. Ustedes van a sacrificar un cordero. Van a sacrificar un cordero. Y con la sangre de ese cordero van a untar los dinteles de la puerta de su casa. Y cuando el ángel de la muerte pase por ahí y vea la sangre del cordero en el dintel de la puerta, pasará de largo. Y todos los primogénitos que estén dentro de esa casa, ninguno morirá. En otras palabras, el cordero pascual era la representación de aquel animal, aquel cordero que sería sacrificado y que nos cubre y nos protege del juicio de Dios. Es una forma ilustrativa de Jesucristo. Es una forma ilustrativa de Jesucristo. Entonces, el ángel de la muerte pasó esa noche y cuando encontró una casa donde estaban los dinteles bañados con la sangre del cordero, siguió de largo y en esa casa no hubo mortandad. Lo que nos estaba diciendo con ese pasaje es que venía el Cordero de Dios, que era el mismo Hijo de Dios, a morir en la cruz y derramar su sangre. Y su sangre nos cubre y nos protege, como lo hizo la sangre del Cordero Pascual frente a la 10ª plaga de Egipto. Por eso es que Juan, cuando habla de Jesucristo, lo vio y dijo, en Juan 1:19, dijo, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo era el Cordero Pascual. Claro, ellos tenían que hacer este ritual todos los años, celebrar su Pascua todos los años. Pero la Biblia dice que Jesucristo venía a morir una sola vez por todos. Era el Cordero eterno de Dios que iba a morir una sola vez por nosotros. Y el texto es precioso. Aquel Cordero nos cubre con su sangre. Y Jesús ganó el derecho. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 4 al 6 nos dice, Juan está escribiendo y dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Está hablando de Jesucristo. Y el versículo 6 nos dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, las cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Jesús entonces es el Cordero de Dios y tenía que morir en la Pascua, justamente en la Pascua, ¿no? Ahora, cuando leemos Juan capítulo 12, versículos 1 y 2, nos dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro y el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Muy bien. Ahora, 6 días antes de la Pascua, Jesucristo resucita el día domingo. Nos han dicho que Jesús murió el día viernes, pero esto no coincide, porque de viernes a domingo no hay 3 días. Pero
si Jesucristo murió y resucitó al tercer día, Jesucristo tiene que haber muerto el día jueves. El mismo Juan, el mismo apóstol Juan, dice que cuando Jesús muere, llega Nicodemo y lo quieren bajar de la cruz para enterrarlo, y dice literalmente, dice, porque era la víspera de la Pascua. Quiere decir que si Jesús muere el jueves, la Pascua era el día viernes, se celebraba el día viernes. Y cuando acá este texto nos dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, quiere decir que Jesús llegó a Betania el día domingo. Entonces, Jesús está llegando literalmente para despedirse de sus amigos, porque Lázaro, María y Marta eran sus amigos. Entonces, Jesús está llegando a la casa de ellos para despedirse literalmente. Ellos no saben que Jesús va a morir en 4 días, pero es día domingo. Entonces, como les mencionaba, el capítulo 12 de Juan relata domingo, primer día de la semana, lunes, martes y miércoles, cuando empieza la última cena, y que Juan el Bautista relata a partir del capítulo 13. Ahora, Jesús resucitó a Lázaro delante de María, ¿no? ¿Qué harías tú? Esto es para pensar. ¿Qué harías tú si tu hermano querido falleció? Jesús regresó a los 4 días de haber muerto tu hermano, lo resucita y te lo devuelve. Y de repente escuchas que Jesús está de visita en tu ciudad. Entonces María definitivamente tenía un corazón de agradecimiento, Marta un corazón agradecido, y entonces ellas hacen y celebran una cena para Jesús, ¿no es cierto? Entonces el texto nos dice, versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía, como siempre, Marta la hacendosa, la trabajadora, Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. ¿Y qué hacía María? Ya la conocemos a María. ¿Se acuerdan la otra escena? Cuando estaban juntos y Marta se queja delante de Jesús. Ya pues, Señor, mírala a mi hermana sentada ahí, te hecho una plasma sentada en el piso, mientras yo estoy cocinando y necesito que me ayuden. Y Jesús, ¿qué le contestó? Marta, Marta, afanada estás por muchas cosas, y María ha escogido lo más correcto, quedarse a escucharme, ¿no? Y entonces parece que la escena se repite. Ahí está la cena, la mesa, los comensales, entre los cuales estaba Jesús y Lázaro, y es de suponer que quizás habían algún invitado más. Marta está en la cocina, preparando, cocinando y trayendo la comida y sirviendo. ¿Dónde está María? El versículo 3 nos dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María, otra vez, a los pies del Señor. Traten de imaginar esta escena. ¿Podemos visualizar la escena? La mesa, los comensales, Jesús a un lado, Lázaro a su costado, y allí en el piso, cerca de los pies del Señor, tocándole los pies al Señor, estaba María. Esa mujer sensible, esa mujer tímida, esa mujer callada, a los pies del Señor. Qué escena, a mí me impresiona. Es una escena que yo trato de imaginármela y me toca el corazón, ¿no? Y entonces, dice el texto que tomó una libra de perfume de nardo puro. Una libra es más o menos 450 gramos. Más o menos 450
centímetros cúbicos aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el nardo? El nardo es una planta, esta es la planta, es una planta de los montes Himalaya, es muy rara y era utilizada por muchas de las culturas antiguas para hacer perfumes, porque bota un olor fragante. Entonces utilizaban esta planta, pero desde la antigüedad. No solamente los romanos, sino también los griegos utilizaban esta planta para crear estos perfumes. Y como es una planta, necesitas casi 70 plantas de nardo puro para producir un pequeño frasco de perfume. Por eso es que el perfume de nardo era muy costoso y era identificado como uno de los mejores de la época, por lo cual no era fácil adquirirlo. ¿Ok? Ahora, ¿saben ustedes que todavía se sigue usando esta planta para hacer algunos perfumes? Les muestro, por ejemplo, Chanel 22. La base del Chanel 22 es el nardo. Hay perfumes especialmente que vienen con el nombre de nardo, ¿m? Y algunos son muy conocidos. Ahora, un frasco de estos perfumes hoy en día cuestan entre 170 y 350 dólares. Una botellita de 50 mililitros, la botellita más pequeña, vale entre 170 y 350 dólares. Y el frasco de María pesaba 1 libra, que son 9 veces más, son 450 gramos, 450 centímetros cúbicos. Y entonces, en realidad, pensando en nuestra época donde todo se hace industrial y los precios han bajado y todo lo demás, estaríamos hablando de una botella que costaría entre 1.500 y 3.000 dólares. Lo que tiene María en su mano para ungir los pies del Señor es un perfume que a ella le ha costado entre 1.500 y 3.000 dólares. En el capítulo 12 de Juan, versículo 5, dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Lo dice Judas. Para Judas, que vivía en esa época, dijo que ese frasco que tenía en las manos María tenía un costo de 300 denarios. El denario era el salario de un jornal diario de un obrero. Lo que está diciendo Judas es que para la época de Jesús, ese frasco que tenía María en sus manos y que estaba derramando sobre los pies del Señor, equivalía a 300 días de laborales de un jornalero. Lo que un jornalero recibía en 300 días de trabajo. Yo sé que esta prédica la escuchan muchas personas en diferentes lugares del mundo y que las economías son distintas. Así que cada uno tiene la posibilidad ahora de calcular cuánto es lo que en tu país se gana diariamente, cuál es el salario mínimo, el jornal mínimo de un obrero, multiplícalo por 300 y eso era el costo que tenía ese frasco de perfume que María estaba ungiendo los pies del Señor según Judas. Ahora, para María, Jesús vale eso y mucho más. Y ella no tiene reparo en quebrar ese frasco de perfume por el Señor, para ungir los pies del Señor. Y aquí les hago yo una pregunta.
¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por el Señor? Porque mucha gente habla, sí, yo amo al Señor, el Señor es mi pastor, el Señor es mi rey, sí, gloria a Dios, aleluya, aleluya, el Rey de Reyes, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por el Señor? ¿Sabes tú que esa es una forma de medir tu fe? María tenía este frasco, y la verdad es que yo he visto que la mayoría de creyentes somos muy teóricamente honramos al Señor, pero en la práctica no. Sigamos. Recordemos también que son dos situaciones diferentes en que a Jesús una lava los pies y la otra unge los pies. La primera escena, que ya lo hemos visto antes, es una prostituta en casa de un fariseo llamado Simón, que por descortesía no le había lavado los pies al Señor, no había mandado a ninguno de sus siervos a lavarle los pies al Señor. Esta prostituta, que había sido perdonada por el Señor, se acerca donde Jesús y con sus lágrimas le lava los pies y los seca con sus cabellos. Esta es una escena que no es la misma que estamos viendo ahora. No es la misma, porque en este caso no están en casa de un fariseo, sino están en la misma casa de Marta, de María y de Lázaro. Y María no está lavando los pies del Señor, los está ungiendo, para que entendamos bien, a diferencia de la primera situación en que a Jesús le estaban lavando los pies, lo que está haciendo María en este momento está ungiendo los pies del Señor. En otras palabras, es como cuando le echas crema, está echándole crema a los pies del Señor. Tanto caminar, tenían sus callitos por ahí, y entonces en lugar de usar crema, que es lo que usamos hoy en día, María utiliza este perfume, este ungüento, para darle masajitos a los pies del Señor, para llenarlos de crema. Entonces eso es lo que está haciendo María, que es diferente. María está ungiendo los pies, está poniéndoles esa crema, ese perfume a los pies del Señor. ¿Ok? Ahora, yo trato de pensar en lo siguiente. ¿Qué significa? ¿Qué significa el acto que está haciendo María? Y creo que son dos cosas. La primera es honra. Yo creo que María está honrando al Señor. Porque el acto de ella es un acto que dice, Él es mi Señor. Y por Él yo hago lo que sea. Y ella está reconociendo la gloria de Jesús y está tratando de honrarlo. Hay un texto en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, que dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. María está honrando al Señor. La Biblia dice que debemos honrar al Señor, porque Él honrará a los que le honran. Pero los que le desprecian serán tenidos en poco. Otro texto dice Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Qué texto para profundo, ¿eh? Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor.
Creo que la mayoría de los cristianos nos gusta honrar al Señor de palabra. Ese es un texto que todos hemos leído antes, en Isaías. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Un mandamiento que les ha sido enseñado. Y este pasaje creo que refleja muchísimo, hermanos, muchísimo al pueblo de Dios hoy en día. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo sé yo cuando alguien está honrando al Señor? La gente dirá, sí, claro, no tenemos derecho a juzgar a nadie. Y sí, es verdad. No tenemos por qué estar juzgando a nadie. Pero creo que cada uno tiene el derecho de tener su propia opinión. Y yo, a través de estos 40 años en el pastorado, creo que puedo determinar para mí mismo. No lo voy a publicar, no lo voy a decir, no voy a sacar ningún comunicado. Pero cuando yo veo a una persona, puedo decir si esa persona honra al Señor o no lo está honrando. Y son tres cosas que a mí me llaman la atención, que me permiten deducir que una persona honra al Señor. La primera es el ánimo con el cual sirvo y hago las cosas para el Señor. Hay gente que sirve al Señor renegando. Hay gente que sirve al Señor de mala gana. Hay gente que quiere servir al Señor si los otros sirven. Si los otros no lo hacen, él tampoco quiere hacerlo. Es como que está ahí condicionado a lo que los demás hacen. Si ellos no hacen, yo tampoco, ¿no? Una forma para mí para evaluar si alguien realmente honra a Dios es ver el ánimo con el cual sirve y hace las cosas para el Señor. Este pasaje que conocemos todos, todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Creo que más claro no queda, ¿no? O sea, si vamos a servir a Dios, hagamos las cosas de corazón, como para el Señor, no como para los hombres, es como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor está sirviendo. Y entonces la primera cosa que a mí me muestra que alguien está honrando a Dios es el ánimo con la cual sirve y hace las cosas para el Señor. La segunda cosa es el tiempo. ¿Cuáles son mis prioridades en el uso de mi tiempo? Si Dios ocupa una prioridad, o es plato de segunda, Yo no imagino una relación así que alguien pueda aceptar, al menos que tenga una dignidad muy pobre, que pueda aceptar ser el plato de segunda de cualquiera, ¿no? Vamos a imaginar que tú tienes un novio o una novia, o estás casado o no, y resulta que tu esposo, tu pareja, tu novio, tiene otra relación, y tú eres el segundo plato. Si la otra cita no le sale, entonces viene a estar contigo. ¿Te gustaría? ¿Ser plato de segunda? Yo creo que mucha gente no entiende que ha puesto a Dios como plato de segunda. Hay un pasaje que todos hemos leído alguna vez y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero, vaya y entierra a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve, anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero,
déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Otras versiones dice, es digno del reino. Cuando la gente pone excusas, cuando Jesús es el plato de segunda, entonces definitivamente yo no veo que esa persona esté honrando al Señor. Y el tercero es el manejo del dinero. Esto a mí me llama mucho la atención, la verdad. Y aquí no voy a hablar de ofrendar ni nada por el estilo. Yo creo realmente que hay una relación directa entre la forma en que yo manejo mi dinero en cuanto a mis ofrendas y mis diezmos, en cuanto a mi responsabilidad, mi sacrificio, mi consagración y la honra que le estoy dando al Señor. Es verdad. Yo he visto gente, y yo, claro, ustedes entenderán que yo como pastor no puedo estar ni reclamando, ni hablando, ni diciendo nada, ¿no? Una persona quiere dar 10 centavos, que los dé. Y si es lo único que tiene, Dios se glorificará. Pero hay gente que realmente maneja su dinero mostrando un menosprecio del Señor. Es decir, el Señor merece las obras. Y repito, no estoy hablando de cantidades, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la actitud frente al Señor en cuanto a darle al Señor lo que es del Señor. Hay gente para quien el Señor es plato de segunda y en cuanto a su dinero reciben las sobras. Le dan al Señor las sobras. Entonces, María está honrando a Jesús, pero ¿nosotros honramos al Señor? Pensemos, ¿estamos honrando al Señor? Uno, ¿con qué ánimo sirvo al Señor? Dos, ¿qué prioridad ocupa el Señor en mi tiempo? Tres, ¿cómo es mi manejo del dinero? Hay un texto acá que dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué parte de este texto no se entiende? En fin, vamos adelante. Honrar a Dios. ¿Ah? Ánimo para servirle. Mi tiempo, ¿él es prioridad o es plato de segunda? Mi dinero, ¿le doy lo que corresponde al Señor o le doy las obras? Entonces todo esto me muestra realmente la actitud, si estoy honrando a Dios. Pensemos en María. ¿María está honrando al Señor? ¿Qué corazón tiene María cuando está a los pies del Señor, tocándole los pies, besándole los pies? ¿Qué actitud tiene María en su corazón al romper un frasco que puede haberle costado $3,000, un perfume? ¿Qué prioridad tenía Jesús para ella cuando ella no deja de hacer todo lo que tiene que hacer en la casa para quedarse a los pies del Señor? La actitud de María es honrar al Padre. La segunda actitud que tiene María obviamente es la humildad, ¿no? Normalmente manipular los pies de la visita era a cargo del siervo más humilde de la casa. Era la tarea de lavar los pies, era una tarea asignada al siervo más humilde de la casa. Ella no tiene vergüenza de tocarle los pies al Señor. Y no tiene vergüenza de secar sus pies con su propio cabello. María está frente al hombre que le devolvió a su hermano. A ella no le importa humillarse delante de Dios. Hay unos textos que quiero que leamos. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay un pensamiento que quiero que leamos. La humildad es una fuerza que expresa lo que quieres, lo que eres,
para aceptar lo que otros son. La humildad es una fuerza que expresa lo que eres para aceptar lo que otros son. La humildad no es pensar que eres menos, es no creerte más. Preciosa la actitud de María. ¿Y cuál es la actitud de Judas? La actitud de Judas es distinta. Versículos 4 al 6. Juan 12 del 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas, tenía que ser Judas, Iscariote, el hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Qué interesante, ¿no? El contraste entre el corazón de María y el corazón de Judas. Para Judas, Jesús no valía ese frasco de perfume. Yo he escuchado a una sarta de herejes por ahí tratar de defender a Judas. Decir, no, Judas fue engañado, Judas no sabía lo que hacía. No, este tipo de actitudes que refleja este pasaje me muestran que Judas tenía un mal corazón. Judas estaba diciendo, ¿qué tal raza? O sea, ¿por qué están derramando un perfume tan caro en los pies del Señor? ¿No es cierto? Me hace recordar a todos nuestros políticos, ¿eh? Que utilizan el término, siempre usan el tema de los pobres. Y entonces salen los pobres. ¿Y quién? ¿Para quién? Para robar los políticos. Lo mismo hacía Judas. Se quejaba, no, pero parecía espiritual, ¿no? No, pero ¿por qué? ¿Por qué utilizan una? Pero en realidad lo que él quería era que esa plata entrara a la bolsa para robar. Ese es el Judas que traiciona al Señor. Y estamos día domingo. El miércoles, Judas venderá al Redentor. ¡Fua! Judas venderá al Redentor. La respuesta de Jesús a Judas es interesante. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cuando hemos hablado de la actitud de María, reconocimos que esa actitud busca honrar al Señor. También reconocemos que esa actitud muestra humildad. Pero a nadie se le ocurrió que esa actitud también era profética. Y Jesús dice, déjala, porque me está preparando para la sepultura. Jesús sabe que en 4 días lo van a crucificar. Y entonces la actitud de María no solamente fue una actitud de honra, de humildad, pero fue una actitud profética, preparándolo al Señor para su sacrificio en la cruz. Jesús dice, mas a los pobres los tendrán siempre con vosotros. Y este es un texto del Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 11, dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año 7º, el de la remisión,
y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. La verdad es que la Biblia menciona que vamos a tener a los pobres siempre, lo dijo Jesús. Y lo cierto también es que los pobres nos molestan, ¿no es cierto? Decir que no sería mentira. Nos molestan, los pobres nos molestan, los humillamos, ¿no? Nosotros que vivimos acá en Suiza, estamos acostumbrados a que la gente piense que vivimos en el país de los ricos y los millonarios. La verdad es que Suiza es un país rico, es verdad. Pero no nos sobra. Para muchos de nosotros no sobrevivimos. Quizás algunos que son nacionales, criados acá, lleguen a tener puestos y es verdad. La mayoría de nosotros no nos sobra. Vivimos con las justas muchas veces, ¿no? Y cuando alguien de otro país nos llaman y nos piden porque están en necesidad, la verdad es que a veces llega uno y le molesta, ¿no? Te molesta que te estén llamando a pedir dinero. La Biblia dice que esa es la actitud que tenemos hacia los pobres. Dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Dice Proverbios que el pobre es odioso, se hace odioso. ¿Por qué? Porque como necesita y tú tienes algo, te molesta que te pidan, ¿no? En Proverbios 19:7 dice, todos los hermanos del pobre lo aborrecen, cuánto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. ¿Cuántas veces hasta los hermanos mismos se alejan cuando estamos en época de pobreza? Todos hemos pasado alguna época de escasez y hemos visto cómo nos cerraban las puertas en nuestra cara, cómo nos humillaban cuando uno tenía necesidad, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Cómo debemos comportarnos como creyentes con la gente en necesidad? Deuteronomio 24 dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No podemos aprovecharnos de la pobreza de la gente. Y cuando alguien hace su trabajo, merece su salario, y no debemos retener su salario porque de eso vive. Salmo 41:1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Qué preciosa promesa. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Proverbios 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. O sea, el que oprime al pobre insulta a Dios, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Y Proverbios 19:4. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Proverbios 19:17. A Jehová presta
el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Esta es la enseñanza bíblica. Por último, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Vamos terminando esta porción. Vamos a quedarnos el día de hoy en el versículo 11. Juan 12, del 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lázaro era la prueba viviente de que Jesús era el Mesías redentor, ¿no? Y entonces esto estaba atrayendo a muchísima gente. Esto estaba atrayendo a muchísima gente y naturalmente muchos de ellos estaban creyendo en el Señor. Entonces, en lugar de reconocerlo, en lugar de decir, wow, el que puede resucitar a un muerto de 4 días tiene que tener poderes especiales. Tiene que ser alguien especial. En lugar de decir eso, los fariseos deciden matar a Lázaro. Ahora, no nos extrañemos porque esta es una actitud muy típica del diablo y la vemos hasta ahora. ¿Quién de nosotros no se ha enfrentado alguna vez en el trabajo a alguien que cuando ve que tú eres mejor te serruchan el piso para que te tumben, para que te boten, para que te expulsen, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros no ha vivido el hecho de que alguien que se siente que tú eres mejor, entonces comienza a hablar mal de ti, comienza a llenarte de mentiras, de difamación, hablando a tus espaldas, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha sufrido una serruchada de piso, como dicen? ¿Y acaso no es la misma filosofía de los terroristas? ¿Cuántas veces los terroristas han matado gente inocente en nombre de su ideología? ¿Cuántas veces los islamistas extremos, estos terroristas islámicos, han matado gente solamente porque tienen una fe distinta? El mismo principio demoníaco gobernaba el corazón de los sacerdotes y los fariseos. Y por eso decidieron exterminar a Lázaro. Cuenta la historia y la tradición de que cuando Jesús muere, poco tiempo después de la muerte de Jesús, los sacerdotes se quedaron un poquito tranquilos cuando mataron a Jesús pensando que se habían librado ya de su problema, ¿no? Pero poco tiempo después empieza nuevamente la persecución contra los cristianos. Relata la tradición que Lázaro y sus 2 hermanas tuvieron que huir de Jerusalén porque los sacerdotes comenzaron a buscarlos para matarlo otra vez, ¿no? Para que muera otra vez. Entonces cuenta la tradición que Lázaro, María y Marta tuvieron que huir a Chipre. Se fueron a Chipre. Hay una ciudad ahí en Chipre que hoy en día se llama, y se me perdió el nombre, Larnaca. Larnaca, usted puede encontrarla. Hoy en día se llama Larnaca, antes tenía otro nombre, y entonces ahí se cuenta que hay algunas iglesias que tienen registrado que Lázaro, María y Marta llegaron a Chipre, donde vivieron hasta que murieron. Y cuentan que Lázaro murió 30 años después de que Cristo lo resucitó. Es decir, después de ser resucitado, Lázaro vivió 30 años más. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña que puedes tener a tu costado a cualquier hijo del diablo, ¿no?
gente con el corazón malvado, gente que quiera matarte, gente que quiera destruirte. Pero cuando Dios tiene planes para usarte, ninguno de ellos puede ponerte un dedo encima. Y Lázaro, María y Marta terminaron sus vidas en Chipre, predicando el Evangelio, y hasta el día de hoy, según los restos arqueológicos, se les recuerda en esa zona. Hermanos, esta ha sido la historia de María y Marta. La próxima semana vamos a continuar con Juan capítulo 12, a partir del versículo 12 en adelante. Vamos a orar para terminar el estudio. Señor, gracias por este estudio y por tu palabra. Bendice tú tu enseñanza. Multiplícala. Transmítela. Hazla llegar a los oídos y a los corazones que deben escucharla. Eso es algo que te entregamos la labor a ti, porque nosotros no tenemos control al respecto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Escriban si tienen preguntas, si tienen comentarios. Yo sé que muchos contestan amén, amén, pero no, escriban un poquito más. ¿Qué les pareció el estudio? Si tienen alguna duda, yo con gusto les voy a contestar. Hermanos, que Dios les acompañe.